Hola, bienvenidos al programa de la Viña. Hace 8 días estudiamos algo de la vida de un joven que fue menospreciado, excluido de actividades por su familia, lo tomaron en poco y no era importante a ellos, pero para Dios sí era importante. Y Dios mandó el profeta Samuel a la casa de su padre Isaí para ungir el futuro rey de Israel. Y cuando fue, hubo 7 hermanos más él, ¿verdad? Pero él estuvo en el campo porque no lo invitaron a la fiesta con el profeta. Y cuando Dios dijo que ninguno de estos son, el profeta dijo, ¿no hay otros hermanos? Y el papá dijo, sí, pero andan en el campo, cuidando sus ovejas. Y dijo el profeta, no seguimos hasta que él venga, y fueron por él. Bueno, entonces, enfrente de los 7 hermanos, el profeta ungió a David para el futuro rey, no en el momento, el futuro rey de Israel. Muy bien, entonces el rechazado llegó a ser el más importante de su familia, ¿verdad? Así obra Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver en el libro de Samuel, primera de Samuel en el Antiguo Testamento, buscan el capítulo 17 y vamos a seguir con esta historia. Bueno, entonces David fue unido y regresó a su trabajo en el campo. En el momento nada cambió, nomás que recibió la presencia del Espíritu Santo. Bueno, pasando el tiempo, no sabemos si fueron meses o un año, pero pasando el tiempo, hay guerra entre los filisteos y Israel. En el 1 de Samuel 17, versículo 13, vemos esto, que los 3 hermanos, hijos mayores de Isaí, habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Entonces, así sus 3 hermanos mayores van a pelear con el ejército de Israel. Entonces, en verso 14 dice que David era el menor, ¿verdad? Ya sabemos esto. Y siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Entonces ahí van ellos así para pelear, y David cuidando sus ovejas de nuevo, nada cambió. Y dice que, verso 15, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. No sabemos cómo pasó, pero David pasó un tiempo con Saúl, el rey, y después regresó a lo mismo, ¿verdad? Su mismo trabajo de antes. Un trabajo no de mucho prestigio, pero un trabajo, ¿verdad? Él siguió. Verso 16 dice, venía pues algún filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días. Entonces esto es Goliat que va a aparecer de repente. Entonces dijo Isaí en verso 17 a David su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado, estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Entonces dice a David básicamente, ok hijo, aquí están las tortas, llévalas a tus hermanos. Y David nunca dijo nada, pues qué padre, soy el ungido de Dios por el profeta y solo sirvo para llevar tortas a mis hermanos, pero no dijo nada. Con Dios la humildad es importante. Entonces 18 dice, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, ¿verdad? Él quiso que el jefe de los 1000 soldados que cuidara bien a sus hijos. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Entonces verso 19 dice que Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento
y cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Entonces David está contento cumpliendo con su trabajo como siempre, ¿verdad? No está diciendo, no, merezco más porque ya tengo la unción del Espíritu. No dice nada. Su tiempo todavía no ha llegado. Entonces en verso 21 se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército, y ellos estaban así en un valle en medio, y los judíos de un lado y los filisteos de otro lado, y cuando iban a pelear pues iban así acercándose al valle. Entonces vamos a ver en verso 22, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Ya está cumpliendo con su misión, ¿verdad? Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llama Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Cada día iban a pelear, pero sale el gigante así gritando a Israel y se asustan los judíos y no, en lugar de pelear van para atrás, ¿verdad? Y tienen miedo. Entonces, pero esta vez está David, el muchacho, el joven, él dice, oyó las palabras. Okay. Todos los varones de Israel venían o veían a aquel hombre y huían de su presencia y tenían gran temor. Es interesante que las dos personas o los dos grupos, o David pues como un grupo y los soldados escucharon las mismas palabras. Pero ¿cuál era el efecto de estas palabras, verdad? En los hombres de Israel huían y tenían gran temor, ¿verdad? No quieren pelear con este gigante. Nadie quiere ser primero a atacar a los filisteos porque tienen que llegar primero con el gigante. Y no quieren nada. Entonces, verso 25, dice que cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciera el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos o de impuestos a la casa de su padre en Israel. Entonces, en el verso 26, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué hará? ¿Qué hará el hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Entonces David tiene otro punto de vista porque él tiene mucha fe en Dios, ¿verdad? Él está confiando en Dios. Entonces, en el verso 27, el pueblo respondió las mismas palabras, dijeron lo mismo. Le van a hacer rico el hombre, le va a dar una hija para esposa y ya no van a pagar impuestos de nada. Entonces, ahí está el hermano mayor de David con ellos. Y dice que oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira. O una traducción dice, se puso furioso. Está muy molesto porque el chiquito, así, aunque fue ungido enfrente de sus ojos, sigue menospreciándolo y no lo respeta. Y está enojado con él y empieza a regañarlo. Y dice, dijo, ¿por qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto?
yo conozco tu soberbia. Pues el que tiene soberbia es Eliab, pero está acusando a David. Yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. Pues vino de las tortas que ellos ya comieron, yo creo. Pero su actitud, ¿verdad? Y David respondió con una pregunta. ¿Qué he hecho ahora? Porque se nota que está acostumbrado de ser regañado David en la vida, ¿verdad? Entonces, toda la vida ha experimentado esto. ¿Qué he hecho yo ahora? No es este mero hablar, ¿verdad? Entonces, él está diciendo, no, pues yo no he hecho nada mal. Verso 30 dice, apartándose. Ok, apartándose. Cuando Dios le está mandando una misión, porque en este momento empieza la misión de David, es el ungido. Él no sabía, pero llegando el Espíritu Santo empezó a manifestarse en su corazón, ¿verdad? Entonces, apartándose de él hacia otros, si está luchando para seguir a Cristo, para seguir a Dios, hay gente así, nomás con críticas, es tiempo de apartarse de ellos, ¿verdad? Que no siguen con ellos así, hay que buscar otros. Y dice que es lo que hizo él, y preguntó de igual manera, de lo mismo que hará el rey. Entonces a lo mismo van a esto y otro. Y entonces dice que en verso 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y las repitieron delante de Saúl. Él lo hizo venir. Bueno, David andaba tanto diciendo, ¿quién es este filisteo? Pues no es nada. Y llegó a la atención del rey y mandó por él. Mandó por él. Entonces dice en verso 32, dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Entonces Saúl está mirando a un muchacho todavía joven, ¿verdad? Y pensando tú. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. No se cansan a escuchar lo que no pueden hacer a veces, ¿verdad? A mí no me gusta siempre escuchar lo que no puedo hacer. Hace años cuando empezamos la obra de la viña aquí en Mazatlán, en unos 2 o como 3 años, tuvimos una iglesia en la zona dorada y obras en las colonias. Y un día Dios me dio la visión de tener 12 centros comunitarios y comedores para niños en las colonias. Y cuando empecé a compartir la visión, ¿no? Mucha gente dijo, no, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos solo 2 y faltan 10 más, es mucho dinero y mucha gente así me estaba diciendo lo que no puedo hacer, ¿verdad? Hubo otras personas que sí agarraron la visión, a ver, a lo mejor con algo de dudas, pero me aminaban y exhortaban a que siguiera y con el tiempo, ¿verdad? Pasan los años y llegamos a los 12. Es interesante cómo Dios obra. En este tiempo cuando llegamos y cumplimos con los 12 comedores, era cuando Malova era gobernador de Sinaloa. Y nos invitaron un día a una asamblea, un evento en el centro de convenciones de Mazatlán, que venía Malova y era un enfoque en turismo, invitó a todos los jubilados, invitó a todos los turistas y me invitaron a mí y preguntaron si podía hacer un comentario al Malova. Y con no iba a subir con él la plataforma, pero con un inalámbrico micrófono a hacer un comentario o pregunta a él. Yo dije que sí. Entonces, en este momento iba saliendo de la oficina
Y me llegó una idea a la mente. ¿Y por qué no invitas a Malova a la iglesia para celebrar que llegamos a 12 comedores? Y dije a una joven que trabajaba en la oficina, hazme una carta de invitación a Malova a esta fecha, a tal fecha, a la viña. Entonces fuimos ahí a la asamblea, hubo mucha gente ahí, mucha gente. Tenía toda su gente de su gobierno y todos de Mazatlán también, los políticos y mucha gente. Entonces me pasaron el micrófono y le dije, señor gobernador, te invito a una asamblea en nuestra iglesia, vamos a celebrar llegando a 12 comedores. Entonces mandé la carta con alguien y él toma el micrófono y dice, acepto tu invitación. Entonces Dios estaba así mostrando cómo está con nosotros. Cuando tenemos una visión y persistimos y seguimos, Dios hace cosas, ¿verdad?, increíbles. Y vino Malova, pues toda su gente clave con él, los de Mazatlán, los políticos, y querían más llegar, pero dije, no hay lugar, ¿verdad? Porque solo caben 400 personas en el salón. Entonces llegó un servicio y escucharon todos la palabra del Señor. Entonces Dios así obra. Entonces ahí va David, ¿verdad? Así, con este deseo en su corazón de hacer algo, y ahora está con el rey y dice que yo iré, yo puedo. Y Saúl dijo a David, no podrás tú, eres chiquito, eres muchacho todavía. Él es hombre de guerra desde su juventud. Era un gigante, ¿eh? No era hombre normal, era un gigante. Y ahora David le explica por qué puede. El verso 34. Entonces, mire, vemos que David está hablando con confianza. No es porque tiene soberbia, no, porque él sabe. Porque David tiene lo que yo llamo la vida secreta de David. Bueno, todos deben tener una vida secreta, pero no como siempre pensamos, está usando drogas y nadie sabe, o está mirando pornografía, nadie sabe, o tiene otra mujer, nadie sabe, esa es su vida secreta. No, estoy hablando de una vida secreta con Dios que debemos tener. Entonces, después de escuchar que no puede, él no es movido por nada. Verso 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león o fuese oso. Entonces, él está contando que sí, soy chico todavía, pero yo tengo experiencia. ¿Cuántas personas siendo hombres de guerra podían solo con un león, a un oso que puede ser más peligroso, el oso? Pero él en secreto, yo pienso que cuando mató un león, el león o el oso, yo creo que estaba tan así con alegría, ¿verdad?, por la victoria. Probablemente comentó a uno de sus hermanos. Y yo creo que se burlaban de él. Pura mentira, tú no puedes matar ni conejo, ¿verdad? Y yo creo que reaccionaron así, pero está contando a Saúl su historia y su vida secreta. ¿Okay? Entonces hay que tener una vida secreta con Dios. Esto es tener fe en Dios, tomar tiempo de leer su palabra, tiempo de orar así en secreto y crecer espiritualmente en Dios, ¿verdad? Es muy importante que tengan esta vida. No es que nadie debe saber, no es malo, ¿verdad? Porque en mi caso, mi esposa y otros me ven así en las mañanas, siempre tomo como 2 horas estudiando y orando en la mañana.
Entonces David le dio la respuesta, ¿por qué, verdad? Yo tengo experiencia peleando. Yo tengo una historia que mis hermanos no creen, pero es lo que Dios ha hecho conmigo. Y tiene mucha fe que puede vencer a Goliat porque ha vencido a un león y un oso. Entonces, verso 36, que pues el león, pues el oso, tu siervo lo mataba. Y a este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Es interesante que el motivo de David, el motivo de los soldados, el motivo de los soldados era pues salvar sus propias vidas, ¿verdad? Y huían, ¿verdad? No querían pelear nada con él. Pero el motivo con David es más que ganarme dinero y una esposa. Su motivo es el honor de Dios, ¿verdad? Porque está desviando al honor de Dios, el Dios vivo. Y dice que en verso 37 añadió David, Jehová, que me ha librado. Él sabe que es Dios, la victoria fue Dios, que Dios le dio sobre el león y el oso, porque un muchacho matando un león no es muy posible, ¿verdad? Pero mire, también tenía mucho tiempo preparando. ¿Cuántos años había practicado con su onda ahí en el campo cuando nadie está presente? Y era como una arma que tenía ahora que mucho poder. Y dice que el mismo Jehová que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces él habla con confianza porque él sabe que Dios está con él. Él sabe que tiene una historia de ganar victorias porque Dios está con él y él sabe que va a ganar esta victoria, ¿verdad? No es orgullo, ¿verdad? Es confianza con humildad en el poder de Dios y confiando en Dios. Entonces, verso 38 dice que Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce, le armó de coraza. Entonces, ahí está el chico, está poniendo armadura de hombre más grande, pues no le queda muy bien. Verso 39, y ciñó David su espalda sobre sus vestidos y probó a andar, pero que nunca había hecho la prueba. Entonces nunca había practicado, nunca había hecho nada con armadura. Y David dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto. Mire, nosotros, cada uno, Dios tiene un plan para nuestras vidas, cada persona. Mire, yo no tengo que copiar el ministerio de otro, hacerlo exactamente como él o pelear igual. Yo tengo mis dones y son diferentes, ¿verdad? Muchas veces vemos otra persona, quiero ser como esta persona y tratamos de hacer las cosas como esta persona y no sale bien, ¿verdad? Entonces David dijo, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué, pero con su onda había practicado, con su bastón o su vara había practicado, había hecho mucho. Entonces dice que, y David echó de sí aquellas cosas. Mira, hay gente que siempre quiere imponer sus ideas sobre nosotros, ¿verdad? O lo que ellos ven como debe ser la obra que estoy haciendo y ponen sus ideas y insisten en esto, pero no siempre es algo que queda bien, ¿verdad? Entonces él ha hecho estas cosas a un lado, ¿verdad? Y dijo, no puedo. Entonces él va a usar las mismas armas que Dios usó con él, así peleando contra el león y el oso. Verso 40. Y tomó su callado o su barra o
y en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Nomás que era un punto que brinqué. Cuando los hermanos de David le estaban atacando, lo que hacían, le estaban atacando, acusando y juzgando los motivos de su corazón, que como dijeron, tú servó bien, yo sé. Entonces, si estudia en hebreo, en griego, los nombres del diablo, del maligno, es acusador, difamador y adversario. Entonces, si quiere hacer algo en la obra de Dios, siempre habrá gente en contra de nosotros. A veces es gente de nuestra familia o de nuestra congregación o gente de afuera. Siempre hay gente afuera y tiene que persistir, ¿verdad? Tiene que seguir así firmes en sus decisiones. Entonces él echa las cosas a un lado y toma las cosas que siempre ha usado y escoge 5 piedras lisas y las puso en el saco pastoril, ¿verdad? Es su arma. Los demás tienen escudos, espaldas y David tiene así su saco y en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Y porque era muchacho y rubio, de hermoso parecer, y lo tomó un poco. Yo creo que David está pensando, ay, pues mis hermanos me tratan peor que tú, ¿verdad? Yo tengo años escuchando esto, no me molesta, ¿eh? Entonces él, estos insultos lo echa a un lado. Verso 43, el filisteo dijo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Bueno, vamos a terminar hoy la enseñanza. Hoy en 8 días vamos a seguir con la tercera parte de la enseñanza cuando David gana una gran victoria para el pueblo de Dios y Dios lo exalta de repente, ¿verdad? Entre sus hermanos y va a hacer grandes cosas en su vida con pruebas y luchas también. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.